Muy bien, entonces continuamos con este punto. Intensidad de luz. Dice, un material translúcido tiene la propiedad de reducir la intensidad de la luz que pasa a través de él. Un material translúcido de plástico tiene la propiedad de que una hoja de 1 milímetro de espesor reduce la intensidad de la luz en 10%. ¿Cuántas de tales hojas son necesarias para reducir la intensidad de un rayo de luz a cerca del 50% de su valor original? Bueno, la situación que se describe en este problema la vamos a analizar por acá y vamos a graficar y a explicar lo que está sucediendo. Bueno, tenemos esta lámina que es de un material de plástico. Lo que hace es que la luz que entra, digamos que la luz pues evidentemente en física va a tener una unidad de medida, no recuerdo cuál es la unidad, pero creo que es lo de menos en este caso, la unidad de medida. El problema va a ser otra cuestión. Y por eso vamos a generalizar y vamos a decir que la intensidad va a ser una unidad A cualquiera. Vamos a unidades de intensidad. Entonces, esta intensidad de luz toca o entra por esta lámina plástica y al pasar al otro lado, la intensidad se reduce, según el problema, en un 10%. Ahora bien, el espesor de esta lámina también es un caso, dice que es 1 milímetro, pero tampoco no lo vamos a tener en cuenta en los cálculos. Solamente hay que entender que la luz que pasa sobre esta lámina, al pasar al otro lado, la reduce en un 10%. Por lo tanto, la intensidad de luz será A, que es el valor original, menos 10% de A. ¿Okay? Esto se puede mirar de esta manera también, equivalente a menos 10%. Por acá arriba, recuerde que 10% o un porcentaje es una división entre 100, es una parte de 100. Y si dividimos entre 100, pues nos va a dar un decimal. En este caso nos va a dar 0.1. O sea que esto, escrito de esta manera, también se puede escribir matemáticamente como 0.1 multiplicado por A, 0.1 veces A. Ahora, si por acá, debajo de esa lámina, se instala otra, pues evidentemente las láminas van a quedar juntas, ¿no? Una encima de otra, pero aquí están separadas para la explicación. Entonces, nuevamente, esta intensidad pasa nuevamente la otra lámina, y si se instalan dos hojas, la intensidad que entró por acá, la que sale por acá, se va a reducir nuevamente en un 10%, pero ¿cuál se reduce? La que entra. Y la que entra es todo esto, lo que yo había aquí, es todo esto, o esto. Vamos a tomarla de acá. Es decir, que esta intensidad ahora es la que entró, que es A menos 0.1 por A, menos el 10% de lo que entró. O sea, el 10% de A menos 0.1 de A. Todo esto se puede expresar como, escribámoslo en azul, como A menos 0.1 por A menos, entre paréntesis, 0.1, 10% es nuevamente 0.1 por A menos 0.1 por A. Escribamos bien ese A, la incomodidad del lápiz táctil. Okay. Y esto a su vez podemos ver y aplicar un poco de álgebra. Estos son iguales, es decir, como aquí hay dos términos separados por el signo menos, se pueden factorizar ese término que lo subrayé utilizando los dos términos que lo subrayé, los puedo factorizar de los dos términos, por lo tanto me quedaría escrito esto como A menos 0.1A factor de 1 menos 0.1. ¿Ok? Entonces tendríamos eso. Entonces, si siguiéramos ese proceso, ¿no? Nuevamente por acá, instalar otra hoja, se va a reducir lo que entra, que es todo esto. En esta se va a reducir nuevamente 10%. Entonces,
¿qué tendríamos? Tendríamos que lo que entra, que es todo esto, se reduce nuevamente en un 10%. ¿Eso qué significa? Si hiciéramos los cálculos, o sea, de esta manera, nos quedaría una expresión bien larga. Luego tendríamos que factorizar, ¿no? Por ende, al hacer ese proceso de reescribir la expresión y de factorizar, vamos a llegar a esto, a menos 0.1 de a elevado al cuadrado por... Bueno, yo creo que mejor vamos a hacer ese proceso porque aquí yo también me voy a envolver. Damos. Si nuevamente entra la luz, lo que va a salir acá, escribí por acá abajo, va a ser esto reducido en un 10%, ¿ok? Entonces vendría a ser a menos 0.1 por a por 1 menos 0.1 menos el 10% de todo esto, o sea 0.1 por a menos 0.1 por a por 1 menos 0.1. Es toda esa expresión bien larga. Yo creo que con esas tres suficientes. Entonces borro esta situación que ya la analizamos. Recuerden aquí el porcentaje. Y recuerden que aquí estamos con la tercera hoja, ¿no? Y tenemos toda esta expresión. Que la voy a escribir por acá. Ahora, yo voy a escribir nuevamente esta expresión por acá, factorizando también el a aquí, ¿no? Entonces miren, a factor de. Si yo factorizo el a de aquí, porque es factor común, debido a que el a está aquí y está aquí, puedo factorizar el a, ¿no? Entonces a factor de 1 menos 0.1 por 1 menos 0.1, ¿okay? Menos, y nuevamente aquí también puedo factorizar el a, porque aparece acá y acá. Entonces nos quedaría escrito esto como 0.1 por a factor también de 1 menos 0.1 porque salió el a de aquí y 1 menos 0.1. ¿Ok? Tendríamos toda esta expresión. Reacomodando sería a1 menos 0.1 y esta es la misma expresión que se está multiplicando, por lo tanto elevada al cuadrado, aquí es menos, dejemos esto 0.1 por a, nuevamente se están multiplicando los dos, es el mismo elemento, o sea 1 menos 0.1 y elevado al cuadrado. ¿Okay? Y vuelve y juega, aquí se repite a y a, o sea que puedo factorizar el a. Al factorizarlo nos quedaría a factor de 1 menos 0.1 al cuadrado de todo esto menos 0.1 por 1 menos 0.1 al cuadrado. ¿Ok? Bueno, borremos esto por acá, lo necesitamos. De aquí tendríamos que nuevamente tenemos dos términos que se están repitiendo y que se pueden factorizar. Por lo tanto pueden salir de ahí a por 1 menos 0.1 al cuadrado. ¿Factor de quién? De lo que queda. De aquí sale todo el cuadrado, quedaría el 1. Y aquí menos 0.1. Es decir, esto finalmente. Y miren que esta expresión es la misma. Luego me quedaría toda la expresión a por 1 menos 0.1 elevado a la 3. Recuerden en el dibujo que yo había hecho. Primero una lámina, después otra y después otra. Y la expresión que encontré fue para la 3. Esto significa que la expresión que yo ya analicé, y si hubiera hecho el mismo proceso de factorización para la hoja 2, seguramente al hacer todo ese proceso nos iba a dar a
por 1 menos 0. Vamos un poquito más acá, nos hubiera dado para la tercera hoja a por 1 menos 0.1 a la 2. Y si hubiera sido para la primera hoja, lo que se reduce es a por 1 menos 0.1 a la 1. Por lo tanto, si se aumentara una cuarta hoja a la intensidad de la luz, lo que se reduce va a estar dada por la fórmula a por 1 menos 0.1 a la 4 y a la 5. Ahora, si instalo X hojas, se instalaron X hojas, de manera general, ¿cuánto se va a reducir la intensidad completa? Entonces, a por 1 menos 0.1 a la X. Y este ya es el modelo matemático que yo estaba buscando. ¿Listo? En ese sentido, vamos a llamar a I como la intensidad. Entonces, borremos esto, que ya encontramos el proceso. Encontramos la fórmula. Entonces vamos a llamar a la variable I, intensidad de luz, que entra, y X, el número de láminas que se instalan. Perdón, ahí con la letra que no puedo hacerla más clara. Entonces la fórmula que relaciona I con X es esta: intensidad igual a A por 1 menos 0.1 a la X, donde A es la intensidad original. No sabemos cuál es, puedes tomar cualquier valor, 1, 2, 3, lo vamos a llamar A, lo vamos a seguir llamando A. Entonces esta es la fórmula que vamos nosotros a aplicar para solucionar el problema. Entonces viene el problema y nos dice: ¿cuántas de tales hojas son necesarias para reducir la intensidad de un rayo de luz a cerca del 50% de su valor original? Nos están diciendo 50% de su valor original. ¿Y quién es su valor original? Pues A. 50% que es 0,5, o sea, 0,5 por A. Eso nos están pidiendo. ¿Quién va a ser X? ¿Cuántas láminas? De tal manera que I sea 0.5 de A. Ese es el problema. Entonces solucionamos eso por acá. Vemos este dibujo. De este lado. Entonces, como tenemos este modelo matemático, I se va a reemplazar por 0,5A. Entonces 0.5 por A igual a A multiplicado por 1 menos 0.1 elevado a la X. Y 1 menos 0.1 pues es 0.9. Ahorita reemplazamos. A, que es el valor original, está en ambos lados, se elimina. Por eso no es interesante cuánto vale A. A se va a eliminar. De aquí nos quedaría 0.5, si vamos bien este 0.5 que parece 0.15, 0.5 igual a 0.9 elevado a la X. Debemos resolver esta ecuación. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados y cambiamos esto. Logaritmo natural de 0.9 a la X igual a logaritmo natural de 0.5. La variable bajaría a multiplicar por la propiedad ya antes mencionada, igual a logaritmo natural de 0.5, de donde X es igual a logaritmo natural de 0.5 sobre logaritmo natural de 0.9, de donde X va a ser igual, y hagamos esta operación, por acá tengo la calculadora, entonces tendríamos logaritmo natural de 0.5 dividido entre logaritmo natural de 0.9. Nos da aproximadamente, que es un valor aproximado, 6.6, ¿no? Redondeamos ese valor a 6.6. O sea que para reducir la intensidad en un 50%, que está acá, de su valor original,
Se deben instalar más de 6, es decir, se deben instalar 7 hojas, ¿no? Pídase la respuesta, yo no la redacto acá, la estoy mencionando, ¿no? Para reducir la intensidad original en un 50% se deben instalar 7 hojas, ¿no? Para garantizar esa reducción. Si usted instala 6, no va a reducir eso. Debe instalar más de 6, es decir, aquí nos dice 6.6, pues lo redondeamos a 7 hojas. Se deben instalar 7 hojas para reducirla en un 50%. Y aquí quedaría entonces solucionado ese problema. Y el último, después de T años, el número de unidades de un producto vendido por año está dado por Q igual a 1000 por 1/2 elevado a la 0.8 por T. Creo que es T. Parece que el T también está elevado. Bueno, dejemos eso allí. No importa. Tal ecuación se llama ecuación de Gompers, la cual describe el crecimiento natural en muchas áreas de estudio. Resuelva esta ecuación para T en la misma manera que en el ejemplo 4 y demuestre que T es igual al logaritmo. Bueno, hay que despejar T de allí. Pero no tenemos el ejemplo 4. No me había percatado de esa situación. Y seguramente está en el libro, ¿no? Porque se lo saqué del libro. No, hay que despejarte nomás, sí. De aquí hay que despejarte. Entonces, vamos a intentar despejarte de esta ecuación, ¿sí? No hay problema, no hay que mirar el ejemplo 4. Y voy a reescribir esto por acá en otra hoja. Hoja 6. Entonces tenemos la ecuación Q igual a 1000 por 1/2 y todo elevado a esto a la 0.8 y esto también elevado a la T, ¿no? Aquí es 0.8 y esto elevado a la T. Bueno, aquí más o menos. Hay que despejar T. Vamos a despejar T. Vamos a despejar T de esa ecuación. Bueno, entonces hay un elevado y un elevado, ¿no? Este T no está multiplicando, mucho cuidado. Este T está también elevado a este 0.8 elevado a la T. Entonces debemos ir quitando estos valores. Y miramos que acá está el logaritmo. Está tomando un log, un ln, creo que lo está tomando como un ln, un logaritmo en base 10, ¿no? Bueno, aquí hay un caso interesante, ¿no? También hay que tener en cuenta, yo lo había mencionado al principio, log generalmente es un logaritmo en base 10. Pero yo creo que este log lo está tomando como un valor universal. Un logaritmo en cualquier base. Podemos utilizar. Lo voy a dejar allí por ahora. Voy a utilizar log como si fuera un logaritmo en cualquier base. Entonces, vamos a bajar poco a poco esto. Por lo tanto, debemos de aquí despejar este t, que está como exponente de exponente, y debemos ir bajando poco a poco. Por ende, vamos a bajar primero 0.8 elevado a la t, aplicando logaritmo. Hubiese aplicado logaritmo natural a ambos lados, pero como nos piden llegar a esta demostración, vamos a aplicar un log en cualquier base, como está allí. No va a haber ningún problema. Es decir, vamos a aplicar entonces log de q igual a logaritmo de todo esto. Y lo ubico mejor entre corchetes. 0.8 elevado a la t. ¿Okay? Bueno, esto queda igual. Esto queda igual. Y aquí bajaría 0.8 la t.
de todo esto, pero no baja inmediatamente, perdón, porque aquí hay este valor que está multiplicando, este 1000. Si hubiese estado esta potencia, entonces ahí sí bajaba, pero hay que quitar ese 1000 de allí. Entonces, por propiedades nos quedaría logaritmo de un producto. Luego el primer factor va a ser 1000 y el segundo factor va a ser toda esta expresión. Entonces nos quedaría logaritmo de 1000 más, recuerden que la propiedad de un producto se convierte en una suma, más logaritmo de 1/2 elevado a la 0.8 a la t. ¿Okay? Eso nos quedaría logaritmo de q igual a logaritmo de 1000 más, y aquí sí puede bajar 0.8t, entonces nos quedaría 0.8 elevado a la t por logaritmo de 1/2. Ahí queda, logaritmo de 1/2, le acomodemos ese paréntesis. Bueno, por acá no veo logaritmo de 1000, nada por el estilo. Bueno, o sea, ¿qué nos va a llevar esto? Supongo que es un... Bueno, ahora lo relacionamos. Muy bien. La idea es despejarte de aquí. Por ende, vamos a dejar solito esta parte y lo demás pasa al otro lado. Eso nos quedaría por acá arriba. Bueno, esto nos quedaría por acá. Vamos a continuar por acá, este lado. Esto que está sumando pasa a restar, nos quedaría logaritmo de q menos logaritmo de 1000 igual a 0.8 elevado a la t, y este logaritmo, de una vez hago ese paso, que está multiplicando, pasa a dividir a todo esto. Entonces nos quedaría logaritmo de 1/2. ¿Okay? Continuando, no sé si acá queda q sobre 1000. No. Entonces tendríamos parece ser que es un logaritmo en base 10, entonces logaritmo de 1/2 no está. Lo voy a dejar así. Entonces nos quedaría como un solo logaritmo, logaritmo de q sobre 1000 sobre logaritmo de 1/2 igual a 0.8 elevado a la t. Falta bajar t de allí. Bueno, este es el proceso, borremos esto. Y para poder bajar esta t de acá, hay que aplicar nuevamente un logaritmo. Apliquemos nuevamente el logaritmo a todo eso. Entonces nos quedaría logaritmo de q sobre 1000 sobre logaritmo de 1/2 igual a logaritmo de 0.8 a la t. De aquí nos queda logaritmo de todo esto, de q sobre 1000, disculpan que no escribí muy claro el q, aquí 1/2, y acá bajaría t a multiplicar por logaritmo de 0.8, de donde t es igual al logaritmo de toda esta expresión aquí grandota, de q sobre 1000
sobre logaritmo de 1/2, y todo esto dividido entre el logaritmo de 0.8. Ahí estaría despejado t a mi manera, ¿no? Recuerda que mira que aquí nos queda el logaritmo de 3 con el logaritmo natural de q sobre el logaritmo de 2 y abajo el logaritmo de 0.8 menos 1. Bueno, yo creo que aquí lo que no sé muy bien es si ese logaritmo es en 10 o es un logaritmo natural. Es un logaritmo en base 10. Pues tendríamos un logaritmo de 1 menos el logaritmo de 2. Bueno, yo creo que aquí sí es necesario mirar el ejemplo 4. No lo tenemos el ejemplo 4, pero yo tomo las dos realmente son equivalentes. Lo que yo acabé de hacer acá es equivalente a lo que está acá. Lo que pasa es que el 0.8 creo que está reacomodado de tal manera que se puede eliminar, pero habría que mirar el ejemplo 4. De todas maneras ustedes lo van a dejar escrito así como lo tengo yo, si de pronto lo pusiese en el parcial. ¿Ya? Habría que mirar el ejemplo 4 si es un logaritmo en base 10 o es un logaritmo en general. Ahí tengo esa confusión. Pero bueno, este sería el despeje de t, ¿no? En términos de q y de 1000 y de los demás valores que están allí. Entonces yo creo que los dos casos son los mismos, excepto que no he mirado el ejemplo 4. Listo, muchachos, entonces así quedaría ya en la explicación, ¿no? Me disculpan por la escritura, siempre es complicado manejar este lápiz táctil, pero bueno, ahí estoy haciéndolo lo mejor. Listo, muchachos, entonces nos vemos. Gracias.